Desde ayer se celebra en Estambul la primera cumbre mundial de ayuda humanitaria convocada por las Naciones Unidas. Desde la ONU se recuerda que en estos momentos se viven cifras de sufrimiento humano sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. 125 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, hay más de 60 millones de desplazados y más de 200 millones de personas afectadas cada año por desastres. A esta cumbre de Estambul asisten representantes de 180 países, entre ellos 65 jefes de Estado o de Gobierno, la mayoría asiáticos o africanos, y por parte de Europa asisten la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro griego Alexis Tsipras o su homólogo de Portugal António Luís Santos da Costa, entre otros, así como una delegación del Parlamento Europeo que está encabezada por el eurodiputado socialista Enrique Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por parte de la ONU se han planteado 5 compromisos fundamentales: prevenir los conflictos y ponerles fin, respetar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades e invertir en humanidad. Dicho así, señor Guerrero, ¿no le parece todo un poco naif? ¿No se han planteado unos compromisos inasumibles? Bueno, en estos momentos, como señalaban, estamos en el periodo más álgido de necesidades humanitarias en el mundo. Un número de personas cada vez mayor, conflictos bélicos que duran años, medios financieros cada vez más reducidos y escasa cooperación internacional en la prevención de conflictos, que es lo que debería hacerse inicialmente. ¿Es naif la propuesta de Naciones Unidas? Creo que lo más naif es que no haya un compromiso concreto, es decir, no hay una declaración política que comprometa a los distintos países y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino que lo que hay es una especie de comunicado que ha sido firmado por 30 y tantos actores internacionales, muchos de ellos naturalmente representando estados, pero que no hay, digamos, un punto de compromiso claro con metas financieras específicas asumida por países que son los mayores donantes o por nuevos donantes, y eso significa que saldremos de esta cumbre reafirmando efectivamente los principios de la acción humanitaria, diciendo que la humanidad está en su momento más dañino para la protección de los seres humanos, señalando que no tenemos medios financieros suficientes, pidiendo una mayor colaboración en todas partes, pero sin un nivel de compromiso asumido suficientemente para responder al problema. En ese sentido, más que naif, de lo que se trata es de una conferencia declarativa o proclamativa, es decir, uno declara que quiere hacer algo o proclama que va a proponerse hacer algo, pero no asume el compromiso de poner medios económicos, financieros, políticos para hacer lo que dice que hay que hacer. La Unión Europea es uno de los mayores donantes mundiales de ayuda humanitaria, y uno de los compromisos de esta cumbre de Estambul es aumentar esa ayuda todavía más y, sobre todo, que sea más eficaz, que haya más cooperación entre los Estados. Señor Guerrero, ¿cómo se va a hacer? ¿Y Europa todavía tiene margen de mejora como donante? Bueno, es bueno señalar que no solamente somos uno de los mayores donantes, sino que somos el mayor donante. Es decir, la Unión Europea contribuye, tanto la Unión Europea como tal, como los Estados miembros, todos juntos, a un 60% de la ayuda humanitaria mundial, es decir, más de la mitad. Por tanto, somos un actor clave en ese sentido y somos una unión comprometida con esas necesidades. ¿Podemos hacer más? Sin duda que podemos hacer más. Hay que abandonar la idea de que la crisis económica coarta nuestra capacidad de actuación en este campo o en el campo de la cooperación al desarrollo, porque nuestra crisis económica, siendo profunda, es nada, una pequeña herida comparada con la enfermedad grave que sufren muchos países del mundo que viven en la guerra y en la pobreza, con millones de personas que escapan de una muerte segura, sea por guerra o por hambre. Por tanto, el Parlamento en concreto le está pidiendo a la Comisión Europea y a los Estados miembros que aumenten de nuevo la ayuda humanitaria, y hay un programa que es especialmente querido por el Parlamento Europeo y por mi grupo político en concreto, pero no solo por mi grupo político, que es la educación
en la situación de emergencia humanitaria. Cuando uno pregunta a los padres de un campo de refugiados, donde quiera que estén, en Jordania, en Líbano, en Turquía, en Grecia, en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que prefieren para primera respuesta? Señalan siempre educación para sus hijos. Es decir, las familias pueden prescindir de algo de comida, pueden vivir en condiciones de habitabilidad peores, pero la idea de que sus hijos van a pasar una parte determinante de su vida en un campo de refugiados sin tener acceso a la educación es una idea destructiva para las familias y es la principal causa de que traten de alcanzar las costas europeas aún a costa, valga la extraña redundancia, de perder sus vidas. Y nosotros estamos proponiendo que al menos el 4% de la ayuda humanitaria sea destinado a la educación y que en el futuro incluso se incremente. La Unión Europea seguramente llegará este año a esa cifra, pero nuestro proyecto es que siga incrementándose porque de lo que se trata es de evitar que generaciones de niños y de jóvenes no solamente pasen hambre y penurias, sino que además no tengan futuro porque no tengan acceso a la educación, que además en ese caso se convierte también en un semillero de extremismos, de fanatismos y de terrorismo. No sé si ese 4% que nos estaba comentando que se va a utilizar para la educación se refiere a una propuesta que se ha presentado en esta cumbre de Estambul, que es una iniciativa que llaman el Gran Bargain, algo así como la gran negociación o el gran reparto, que pretende reducir gastos administrativos en esa ayuda humanitaria. Estamos hablando de una cantidad de como de 1.000 millones de ayuda humanitaria. Esa reducción de gastos administrativos, ¿cómo se puede hacer? Bueno, es una de las partes que ustedes han señalado de los objetivos de Naciones Unidas, es la innovación en la acción humanitaria. La innovación puede significar muchas cosas, ¿no? Puede significar naturalmente que no sea redundante, es decir, que no estén actuando en el mismo ámbito dos instituciones que pueden, sin embargo, especializarse en ámbitos distintos y que, por lo tanto, no se desperdicien recursos. Hay algo que se llama la eficacia y la coordinación de la ayuda, tanto humanitaria como de desarrollo, que significa, básicamente, como le digo, pues que en la misma crisis humanitaria no actúen en el mismo espacio tres instituciones dedicadas a la salud, sino que se pueda coordinar entre ellas las agencias internacionales y en ese sentido ahorrar recursos. Pero en fin, lo importante finalmente es que los nuevos donantes, y entre los nuevos donantes se está pensando en los países del Golfo y los países islámicos, aporten recursos que en estos momentos no están aportando. Que una parte muy importante de los refugiados y de los que sufren crisis humanitarias pertenecen a países de orientación musulmana o islámica y que por lo tanto digamos que lo que también se está intentando es incorporar esos nuevos donantes al apoyo global en el mundo de la acción humanitaria. En todo caso, volviendo al tema de la educación, un 4% puede parecer una cifra pequeña o insignificante si no la comparamos. En estos momentos lo que se destina a educación en acción humanitaria es el 2%, es decir, que si llegáramos al 4% estaríamos duplicando los recursos que en estos momentos estamos dedicando a él. Antes nos comentaba que de esta cumbre puede salir, es una cumbre en la que no se están planteando compromisos específicos. Ha habido ONGs, y estoy pensando en concreto en Médicos Sin Fronteras, que se han desmarcado de esta cumbre precisamente porque dicen que se trata de una simple declaración de buenas intenciones y que no va a haber compromisos obligatorios. La ausencia de ONGs tan importantes como Médicos Sin Fronteras, ¿no puede diluir un poco la importancia de esta cumbre? Bueno, no creo que lo diluya, pero en todo caso es una mala noticia, ¿no? Entre otras cosas porque hay que reconocer el sacrificio de Médicos Sin Fronteras, cuyos actores han sufrido ataques últimamente con pérdidas importantes de vida
además ataques criminales a hospitales con niños, mujeres, en fin, toda clase de personas de necesidad de atender. Yo querría diferenciar entre algo que yo mismo he dicho, es decir, no hay compromisos globales a nivel de Naciones Unidas, a nivel mundial, digamos, pero hay actores que sí han asumido compromisos. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea sí ha hecho una serie de declaración de compromisos en sus presupuestos futuros, entre ellos, por ejemplo, el que me he referido de la educación. Y nosotros en el Parlamento Europeo vamos a pedir un plan de acción para los próximos 5 años de seguimiento de esta cumbre humanitaria para que se pongan en marcha los compromisos que aquí ha adquirido la Unión Europea. Un plan de acción que debería poner conjuntamente los compromisos asumidos en la protección y prevención de riesgos, de acuerdo con una conferencia que tuvo lugar en Sendai, en Japón, el año pasado, los objetivos sostenibles de desarrollo que se adoptaron en Nueva York en septiembre pasado, los compromisos de financiación para el desarrollo que se adoptaron en Addis Abeba el año pasado, y esta cumbre humanitaria mundial, junto con los compromisos de París en lo que se refiere al cambio climático. Es decir, en algún momento la Unión Europea y otros actores tienen que trabajar conjuntamente en esos distintos campos: prevención de riesgos, financiación del desarrollo, respuesta al cambio climático, sostenibilidad de la acción de los objetivos de desarrollo y esta cumbre humanitaria mundial. Esa es una de las maneras, en relación con lo que decíamos anteriormente, en la que se pueden ahorrar recursos. Es decir, si tenemos un plan de acción conjunto y no 5 planes con actores distintos y con gestión distinta, se podrán ahorrar recursos que van directamente a solventar las necesidades de la gente. La acción humanitaria, entre otras cosas, para ayudar a los 60 millones de personas desplazadas que hay en el mundo. 8.000 de estas personas han estado durante meses bloqueadas en el campo de refugiados de Idomeni, que ha comenzado a ser desalojado por la policía griega. ¿Qué opinión, señor Guerrero, le merece el desalojo y cómo ha sentado en la cumbre? Bueno, yo no pondría el acento en las autoridades griegas, porque a fin de cuentas ellos son los que han recibido este flujo de refugiados. Pondría más bien el acento y señalaría con el dedo a aquellos países de la Unión Europea, muchos de ellos, quizá la mayoría, que se han negado a asumir el compromiso que les presentó la Comisión Europea de realojar a todos los refugiados que llegaran al territorio europeo. Hay que señalar, y creo que es bueno hacerlo cada día, que todos los refugiados que hay en estos momentos en la Unión Europea suponen el 0,2% de la población de la Unión Europea. Es decir, estamos montando un problema irresoluble en torno a una cifra francamente ridícula. Y eso significa que el miedo y la resistencia de muchos gobiernos de la Unión Europea a asumir la integración de los refugiados está impidiendo que haya una respuesta rápida y al mismo tiempo no demasiado costosa para responder a esta crisis que llega a Europa y que pone el acento en la capacidad de la Unión Europea para ser respetuosa con sus propios valores. Por cierto, la Unión Europea, yo mismo, venimos a esta conferencia con una credibilidad muy reducida respecto a la que hubiéramos tenido hace unos pocos años. En la manera en que nosotros hemos respondido a la crisis de refugiados, fundamentalmente sirios, no es un ejemplo para el resto del mundo cuando les estamos pidiendo que asuman sacrificios que a nivel político nuestros gobernantes en la mayoría de los países no han asumido. Uh-huh. Enrique Guerrero, eurodiputado socialista, presidente de la delegación del Parlamento Europeo en esta Cumbre Mundial de Acción Humanitaria que se desarrolla en Estambul. Muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Gracias a usted.